Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Luis Castilleja, gran influencer, mejor conocido como el Temach. Luis Alfonso Castilleja Peuget. El tema de las libertades y sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres, estadísticamente pone a los hombres en muy mal lugar. Y la narrativa de la defensa ha sido de las mujeres. Es interesante poner a los hombres en mal lugar cuando lo vemos como un problema separado, ¿no? Los hombres y las mujeres, cuando entendemos que hay una influencia poderosa entre hombres y mujeres, cuando entendemos que pues, a los hombres nos educan las mujeres, los hombres ejercemos violencia también sobre otros hombres, también sobre nosotros mismos, es decir, no se trata de negar el problema de la violencia, se trata de entender que es un problema multifactorial que involucra también a las mujeres. Creo que esta idea de separar y decir la mujer es víctima y el hombre es victimario, pues reduce el problema a un villano, a un opresor y una oprimida, y no le genera una solución. Últimamente yo creo que este tipo de narrativa que se ha vuelto hegemónica no nos hace avanzar o no nos hace resolver los problemas. Solo nos hace, pues de repente, villanizar al hombre, generar generaciones de hombre que se sienten culpables por ser hombre, pero no acaban de ubicar bien por qué, ¿no? Creo que hay esta idea o esta presión hacia la deconstrucción. Pues hay muchos hombres que les dicen, deconstrúyete, pero no hay un segundo paso o una tercera invitación. Pues los hombres dicen, pues me tengo que deconstruir, pero ni sé qué es eso, ni sé cómo hacerlo, y entonces siento que nos regresa al mismo punto, ¿no? No avanzamos y no salimos del problema. El matriarcado, ¿en qué parte contribuye a que los hombres no puedan explorar y crecer con esa sensibilidad propia de un ser humano? Pues tiene que ver con el lugar que le damos a los hombres, ¿no? Tiene que ver otra vez con los estereotipos o lo que tiene que hacer el hombre, lo que tiene que hacer la mujer, ¿no? Vivimos en una sociedad que pues, el hombre resuelve, el hombre es proveedor, el hombre es protector. Y en mi caso y en el de muchos hombres que yo conozco, pues esa educación viene de la mamá, viene pues somos ya una generación de los millennials para abajo, somos generaciones de divorcios, de papás ausentes, de papás culpables, de papás irresponsables y por lo tanto se les responsabiliza de toda esa consecuencia, ¿no? Entonces, pues uno como niño en ese mundo crece pensando, yo como hombre soy el culpable, yo tengo que ser diferente, yo tengo que ser proveedor, y entonces nunca se da un proceso de exploración emocional. Por ejemplo, los hombres, pues en México o en Latinoamérica, desde muy jóvenes se vuelven responsables de su hogar, se vuelven el hombre de la casa porque papá no está y tengo que salir a trabajar y mantener a mis dos hermanas y a mi mamá desde los 12, 13, 14 años. Entonces hay una dificultad ahí de maduración emocional, no hay un espacio para madurar emocionalmente porque tienes que salir a ganarte el pan. ¿Es intrínseco a los hombres ser el proveedor? ¿Creerse que son los proveedores? Es intrínseco. No sé, no lo sé. Creo que culturalmente no hemos podido salir de ahí. Es decir, a pesar de que hoy en día hay toda una serie de libertades y todavía hay las mujeres siguen buscando un hombre proveedor. Más allá de si es intrínseco o no, creo que como sociedad no estamos listos para intentarlo o para hacerlo. Seguimos pensando así, tanto hombres como mujeres. Los hombres, creo que necesitamos un cambio social muy profundo para que deje de ser así. Pero los hombres seguimos sintiéndonos útiles cuando somos necesitados, seguimos sintiéndonos valiosos cuando proveemos, y la mayoría de las mujeres en Latinoamérica siguen buscando a un hombre que les resuelva económicamente, incluso mujeres que ya tienen un poder adquisitivo o un nivel social alto,
siguen pensando en buscar a un hombre más arriba todavía, no piensan en, bueno, ahora voy a buscar un hombre al cual yo voy a proveer y yo le voy a pagar su carrera. Es decir, existe, pero no es la generalidad, no es lo común. Lo más común es que un hombre busque a una mujer más joven y él la proteja, le pague la carrera, le invierte en sus estudios, invierte en sus negocios. Es difícil que haya mujeres que inviertan en hombres más jóvenes. Ahora, Luis Alfonso Castilleja, el Temach, ¿cómo es que sigues este camino y empiezas a generar este tipo de contenido en las redes? Muy polémico, Sí. muy polémico, se necesita a veces tener mucha solidez emocional. Sí. ¿Cómo es que empieza la historia de Luis Alfonso Castilleja, el Temach, como influencer? Empieza en una comida con mi papá, solos, yo en mi departamento. Mi papá emocionalmente destruido y más allá viene saliendo de su tercer divorcio y más allá de la destrucción emocional que pues generalmente, como ya lo establecimos, en los hombres no es tan consciente, hay una incertidumbre pues económica. Me dice, yo durante toda mi vida trabajé para darle a mi familia lo mejor, a mis 3 familias, yo he comprado 3 casas y no tengo dónde vivir. Viene saliendo de su tercer divorcio. Obviamente el primer divorcio fue mi mamá y obviamente esa casa se la queda a mi mamá, luego entra otro proceso de matrimonio, vive su matrimonio, no sé, 10 años, 15 años, invierte, compra otra casa y otra vez, y la tercera vez que le ocurre, pues es un hombre ya pasados los 60 años, que ya empieza a decir, es complicado para mí volver a comprar otra casa, ¿y qué pasó con mis otras 3 casas? ¿No? Y eso a mí me rompió el chip, más allá de quererlo ayudar, me resonó mucho por qué sucede esto. ¿Por qué un hombre que trabajó toda su vida, que a mí de niño nunca me faltó nada y yo vi que en sus 3 matrimonios siempre fue un proveedor? Porque un hombre que trabaja toda su vida, un hombre que se esfuerza, un hombre que es bueno en lo que hace, mi papá tiene posgrados en comunicación, mi papá tiene como toda una infraestructura en su trabajo, tiene un trabajo que lo respalda y aún así no tiene dónde vivir. Y entonces eso me generó como un primer chispazo de la mano, pues yo me dedicaba a la industria audiovisual antes de hacer esto, yo dirigía. Y pues generalmente los asistentes de dirección, los staff, pues son más jóvenes. Y convivía mucho con ellos y platicaba mucho con ellos y escuchaba mucho sus problemas afectivos, ¿no? Entonces inicialmente yo quería hacer contenido para muchachos que hable sobre pues, cómo hablarle a las mujeres. Creo que vivimos en una sociedad que genuinamente hace tanta separación o hace una separación tan brusca de lo que son hombres y mujeres que la mayoría de los hombres, sobre todo hombres muy jóvenes, están totalmente perdidos y deshumanizan a la mujer en unos grados extraordinarios. O sea, realmente piensan que son seres divinos, son seres que creo que conecta con este tema del ver a las mujeres como objetos, ¿no? Son objetos muy preciosos y muy inalcanzables y muy caros, pero al final de cuentas son objetos, ¿no? Entonces, detecto que les cuesta trabajo como conectar y ver a las mujeres como personas y entonces trato de atender eso en lo inmediato. Obviamente cuando empiezo a hacer contenido, cuando empiezo a platicar con ellos, cuando empiezo a hacer eventos en vivo, empiezo a ir a las ciudades, pues me doy cuenta de la cañería, destapo todo lo que hay ahí adentro y pues me pega un gran sentimiento de responsabilidad de, pues si yo descubrí, si yo me estoy dando cuenta que esto está así, pues hacer todo lo que pueda por arreglarlo. ¿Tú crees que con base en el empoderamiento que hemos logrado las mujeres en esta lucha por lograr mejores posiciones económicas, que no se nos discrimine, que podamos alcanzar mejores estudios, mayores oportunidades, nos hemos empoderado discriminando también a los hombres? Creo que es una cosa cíclica. Creo que también los ciclos tienen su propia naturaleza. Creo que naturalmente o históricamente
pues las mujeres siempre han tenido un gran poder en el mundo, por ejemplo, de la educación emocional. Los hombres históricamente tenemos dependencia emocional de las mujeres y es algo que no se toca, que no se atiende. Entonces, cuando tú a este gran poder que ya tienen las mujeres dentro de este mundo femenino le agregas este gran poder y generamos una cultura un poquito de culpa, porque eso es lo que se respira o es lo que yo percibo en el mundo masculino, la culpa y el tratar de ser condescendientes con las mujeres porque históricamente han sufrido a manos de los hombres esta percepción o esta idea como de la deuda histórica. ¿Hay abuso de esa deuda histórica? Yo creo que sí. Yo creo que la premisa de la deuda histórica está culpabilizando a hombres que no hicimos lo que se nos acusa y estamos pagando consecuencias a eso. Y eso yo lo veo, por ejemplo, porque hay deuda histórica como en el macro, que tiene que ver como con lo generacional y los crímenes de los hombres antes que nosotros, pero también hay y esto pasa mucho en las relaciones de pareja ya en lo individual, pues la idea de que lo que me hizo un hombre me lo paga otro. Y entonces si un hombre me rompió el corazón o un hombre me fue infiel, todos los hombres son infieles, entonces ahora este nuevo, por el simple hecho de ser hombre, merece ser castigado o no merece la confianza porque otros hombres me han hecho este castigo, ¿no? Y esto es algo cultural y es algo sabido, todos los hombres son infieles. ¿Y todos los hombres son iguales? Todos los hombres son iguales. ¿Todas las mujeres son iguales? No, todas las personas somos diferentes. Hombres y mujeres tenemos cosas en común. Es decir, yo tengo cosas en común con los hombres y quizá las cosas que tengo en común con las mujeres son distintas o son otras. No somos iguales, pero también hombres y mujeres somos distintos. Los hombres en este matriarcado y en la educación generalmente que se da en México, los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser lo que hemos platicado, proveedores, y generalmente siempre tienen esa imagen femenina de la madre, regañona, autoritaria, y cuando son adultos, esa imagen les rebota profundamente. Entonces dicen, no quiero una mujer fuerte, independiente, muy clara en lo que quiere. Sí, también es interesante esto que comentas sobre la presión social, ¿no? También a veces en las mujeres hay esta presión social de ser regañona, esta responsabilidad de educar a los hombres, que también a veces cargan y no es necesaria. Yo creo que en la pareja esta idea de educar al marido, pues es una idea que se vuelve destructiva para la relación, es cansada para el hombre porque por esto que dices, ¿no? Tuve que soportar como la educación, la presión, la tiranía en un extremo de mi madre y luego por patrones inconscientes elegí una mujer igual y ahora tengo que soportar esto y genera ahí una tensión o una violencia como muy por debajo en la relación de pareja. Y por el otro lado, pues también la responsabilidad. Yo creo que las parejas no deben de ser ni para educarnos. Esta idea de terminar de educar al marido, esta idea de es como un hijo y también esta idea de gravitar hacia hombres rotos, hombres heridos para tratar de sanarlos, pues al final del día, en lo práctico, aunque en teoría suena muy bonito, que el amor de una mujer sana a un hombre roto, pues en lo práctico no es así. Y en lo práctico lo que está sucediendo es que mujeres que gravitan a hombres heridos, pues no sanan nunca al hombre y al contrario, se lastiman ellas. Y entonces generan pues relaciones tóxicas, violencia en la relación, y creo que es algo que debemos parar. Hay mucha información como para seguir creyendo que esa es una buena manera de operar. Ahora, en las denuncias que se ponen en las fiscalías sobre el tema de feminicidios, siempre inicia por un hombre controlador, un hombre celoso, y casi es a mayor empoderamiento, mayor muerte. Eso es lo que marcan en muchas denuncias cuando la mujer va y dice, pues me está golpeando, me está insultando, me cataloga así. ¿Qué piensas?
Primero, yo no veo la correlación entre empoderamiento y violencia. Yo creo que un hombre que es violento con una mujer, un hombre que agrede a una mujer, tiene dos cosas. Una es que no entiende que quien tiene enfrente es un ser humano, lo que decía hace rato. El problema de ver a las mujeres como objeto es un hombre que piensa que es un objeto que le pertenece, que es un objeto que compró. Por ejemplo, el mecanismo económico es importante porque pues, la valoración del hombre proveedor está en cuánto dinero puede pagar, pero eso últimamente lo que genera en la psique de muchos hombres es, pues si yo pagué para tener acceso a esta mujer, yo la compré, me pertenece. Entonces, por un lado yo veo eso, por otro lado veo pues una profunda inseguridad y frustración a la hora de no encontrar otro camino. A la hora, y no estoy justificando a la gente que ejerce violencia, pero claramente la violencia en el ser humano socializado, y siempre ha sido así, es el último recurso. Un hombre que piensa que su último recurso, o siquiera que es una opción, es un hombre que está desesperado, que está frustrado. No es un hombre, no es común o no es intrínseco del hombre decir, tengo ganas de lastimar a una mujer. Eso es una consecuencia de una persona muy herida, de una persona muy abandonada, de una persona muy frustrada, porque algo que acaba de pasar aquí en el Metro Hidalgo, un chavito que enloqueció porque una chavita no le reciprocó en los afectos, no le contestó los mensajes en redes, y estaba ella con su novio en el metro y fue y la aventó al metro, y luego se avienta a él. Es común que en estos casos de feminicidio sean seguidos por un suicidio. Es decir, cuando un hombre llega al grado de agredir a una mujer así, es porque está destruyendo su mundo. La destruye a ella y se destruye a sí mismo. No es como que lo hagan y el lunes salen a trabajar muy tranquilos. O sea, es un problema grave, pero es un problema de dos también. Es decir, tenemos que proteger a las mujeres, pero tenemos que proteger la salud mental de los hombres también, porque pues, somos un animal bien peligroso. Y tanto hombres como mujeres, somos un animal violento. El ser humano es un animal violento y tenemos que ponerle atención a que esté sano de acá arriba, porque si no está sano es una máquina de matar. Monsiváis decía que los mexicanos tenemos la cultura amorosa de las películas de Pedro Infante. La mujer llorando en la esquina, teniendo hijos, ¿sí? Clamando por el amor del hombre fuerte, proveedor, ¿sí? Y no importaba las infidelidades, no importara los amoríos, no importaba ver a mi proveedor, era mi hombre. Sí, borracho y jugador, diría mi abuela. Borracho y jugador. ¿Por qué se les permitía a los hombres esas actitudes? No lo sé, creo que es una cosa del pasado. Algo que a mí me gusta mucho de eso que dice el maestro Monsiváis es esta idea de que los medios nos dictan la cultura del amor, la cultura de nuestras relaciones. Es decir, yo creo que va evolucionando cada generación. Es decir, ya a mi generación, pues Pedro Infante lo veía con mi abuelita, pero la cultura que yo vivía era la cultura de las telenovelas, la cultura de las series, que entonces ya dicta otra cosa, ¿no? Entonces, por un lado, esta cultura ya agarra este arquetipo del hombre fuerte, violento, jugador, macho, todas mías, y a los hombres nos enseña que está mal y que lo evitemos a toda costa. Sin embargo, como le ponemos toda esta atención y hay una atención focalizada en los hombres son el problema y hay que arreglar a los hombres, en las mujeres se sigue generando una fascinación por ese arquetipo. Y sigue habiendo muchas mujeres que gravitan hacia este tipo de hombres y este tipo de hombres es lo que encuentran atractivo porque no hay un trabajo en los medios de decir esto es negativo, un hombre violento no es positivo, al contrario. Películas como Crepúsculo, películas como que primero fue un libro, Las 50 sombras de Grey, seguimos exacerbando y generando estas fantasías en las mujeres del hombre violento, del hombre salvaje, la bella y la bestia. Entonces yo creo que por un lado, culturalmente, tratamos de convencer a los hombres de que esto es malo, de no lo hagas, no te acerques, y reprimimos toda la experiencia emocional del hombre que
podría ser explorada y encauzada, que es lo que yo propongo, que hagan ejercicio, que hagan artes marciales, que aprendan y que conozcan su propia agresividad, porque ahí está, existe. Esta experiencia o esta agresividad, estos impulsos agresivos que ahí están, ahí los tenemos, hombres y mujeres. Y no les enseñamos a los hombres a canalizarlo. Le enseñamos a los hombres a reprimirlo, a guardarlo porque es malo. Sin embargo, los hombres, y eso es algo que yo veo en la gente que me sigue en la comunidad, los hombres nos percatamos de que a las mujeres le atraen otro tipo de hombres, ¿no? El chico malo. Y entonces uno sí se pregunta, ¿para qué soy yo chico bueno si a ellas les gustan los chicos malos? Y al revés pasa algo bien peligroso que tocaría en lo que me preguntabas hace rato sobre si se está abusando de la deuda histórica. A las mujeres no se les enseña a canalizar esa agresividad, se les enseña a darle rienda suelta. Sélo, búscalo, explóralo, sé libre. Y entonces de repente vivimos ya, cada generación va empeorando ese problema. Entonces ya ahora tenemos generación de mujeres jóvenes muy agresivas, muy violentas, que ni siquiera se percatan de lo violentas que están siendo porque el hacer algún tipo de puntualización a, oye, eso no es conducivo a una buena sociedad, es demasiada violencia de tu parte, pues ya se vuelve machismo, me quieres oprimir, me quieres controlar, eres un representante del patriarcado porque estás diciendo que yo no puedo hacer lo que yo quiera. Regresando al principio de esta entrevista, tú hablabas de la experiencia de tu padre. Ujú. Padres que pues se divorcian y tienen que dejar la casa familiar, pero también dejan a los hijos. Ujú. Muchos casos no son así, y Ujú. lo vi en este video donde participaste, donde los padres decían, yo puedo educar a mis hijos también, Ujú. quiero estar con ellos y no me Ujú. lo permiten. Ujú. ¿Crees que se ha actuado muy duramente con los hombres? ¿No se les ha permitido en la misma vara, en la misma medida de igualdad y derechos sobre los hijos? Creo que hay un prejuicio, creo que se han alcanzado grandes libertades para las mujeres y lo aplaudo, es decir, el matrimonio no es obligatorio y seguimos pensando que sí, seguimos pensando que la mujer entró a ese matrimonio porque la obligaron cuando ella decidió, ella eligió con quién casarse. Seguimos aplaudiendo y asumiendo que el divorcio es porque el hombre es violento y golpeador. Es decir, las reglas sociales se están generando a partir de este arquetipo de Pedro Infante que en la vida real ya no existe. Exacto. Y asumimos que todos los hombres son así, entonces asumimos que todos los divorcios y que todos los hijos que están creciendo sin papá es porque el papá se fue con una mujer más joven. Pero hay casos y hay muchos, y cuando tú te vas a la estadística, cuando tú te vas a platicar con la gente, pues te das cuenta que muchas veces es esta idea de las mujeres o esta nueva idea de decir, yo merezco más, esto no me tiene contenta, es responsabilidad del hombre hacerme feliz, y este no me está haciendo feliz hoy, entonces lo cambio por otro. Entonces es común que la mujer inicie el divorcio por motivos afectivos, por llamarlo así, conocí un nuevo hombre, quiero tener una nueva relación, y exilian a los hombres y como las leyes están muy enfocadas en proteger a la mujer, pues una mujer no tiene que comprobar que es víctima de violencia. Con solo decir soy víctima de violencia, el padre pierde la patria potestad, pierde el acceso a sus hijos y muchas veces pues el padre no quiere hacer eso, no es un padre violento, no es un padre que ejerció violencia y sin embargo está viviendo el castigo porque los sistemas legales se tienen que ajustar a la nueva era. Hay muchos hombres conscientes. Creo que el fondo es que existen muchos hombres conscientes, existen muchos hombres generosos y el sistema, las leyes no lo reflejan y el prejuicio que se tiene de los hombres no refleja esa realidad y entonces lo que está sucediendo es que hay muchos niños creciendo sin una figura paterna y yo creo que eso es grave. Yo sí creo que es importante tanto la mamá y el papá y es grave pensar que si hay un divorcio, que si el papá no está presente, es porque el papá es malo. Creo que es multifactorial y creo que habría que analizar todos los factores que generan eso para todos juntos, en diálogo y como sociedad, generar nuevas reglas y nuevos estereotipos y nuevos arquetipos a los cuales ceñirnos para generar eso. Matrimonios sanos, familias sanas. Al final ese es mi objetivo. Yo quiero vivir en una sociedad donde los niños tienen papá y mamá, donde las familias son fuertes,
donde no hay ni este arquetipo del hombre violento, infiel, machista y opresor, pero tampoco existe esta otra contraparte de la mujer manipuladora, de la mujer que se siente por encima del hombre porque históricamente fue víctima. Ok. En tu cuenta de TikTok Ujú. cuentas con 4.7 millones de seguidores. En YouTube, más de 1.2 millones de seguidores. Tienes una narrativa totalmente diferente en el tema de los hombres. Los defiendes. Dices, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Qué piensas lograr con tu discurso en las redes sociales? Es algo que ha evolucionado mucho. Yo nunca me imaginé que fuera a llegar hasta donde estoy. Últimamente mi objetivo ni siquiera ha sido tan grande, o quizá apenas ahora empiezo a pensar en un objetivo como un cambio social profundo, ¿no? Siempre mi objetivo fue al individuo, a la persona, al chavo que Visibilizar. está, pues más allá de, más que sensibilizar, creo que eso está sucediendo como una consecuencia de que estoy creciendo mucho y la gente dice, ¿por qué alguien que habla como el Temach o por qué alguien que dice lo que dice el Temach tiene casi 5 millones de seguidores en TikTok? ¿Por qué está resonando tanto? Y eso está generando, y esa ha sido una consecuencia, pero ese no es mi objetivo. Yo hago contenido para el chavito que está en el TikTok, frustrado, deprimido y no sabe qué hacer, que entienda que no está solo, que entienda que hay mecanismos y caminos, porque es un ser humano igual que yo, para salir de ese hoyo. Y eso es para hombres y es para mujeres, porque también tengo un canal para mujeres. Lo que yo he descubierto es que para las mujeres es un poquito más difícil mi forma de expresarme, quizás soy muy burdo, creo que también para las mujeres sería más funcional eh, escuchar la experiencia de una mujer, porque pues, mi experiencia es distinta, pero los hombres conectan muy bien con mi experiencia y con lo que yo comunico, y para mí eso es lo importante, y lo que quisiera lograr es, por ejemplo, un gran reto para mí sería lograr bajar los índices de suicidio en los hombres. A los En hombres. Latinoamérica está por los cielos, o sea, de verdad son números del año pasado, hay que ver cómo salen las estadísticas este año, pero el año pasado estábamos pegándole a los 30 personas en México, 30 hombres que se quitan la vida porque no se sienten valiosos, porque no se sienten útiles. Entonces, cuando yo descubrí que lo que yo hago podía salvar una vida, todo lo demás me dejó de importar. Porque si yo tengo ese poder, pues obviamente desde mi trinchera voy a hacer todo el esfuerzo en prepararme, en estudiar y en generar un contenido que pueda llegar cada vez más lejos. Generar un contenido que sea atractivo para las nuevas generaciones, generar un contenido, y a veces, pues eso me pone en lugares bastante incómodos. Por eso soy controversial, porque tengo que ser fuerte, tengo que ser ruidoso para que me escuchen esas generaciones. Para todos los hombres que te están viendo en este momento, Temach, ¿cuáles son las señales que tiene que visibilizar o tener muy claras un hombre cuando siente esta frustración y cómo canalizarla? Algo que yo recomiendo sí o sí son dos cosas, que es ejercicio y meditación, independientemente de, porque a veces pensamos eso, ¿no? No estoy deprimido, ¿por qué voy a meditar? ¿Por qué voy a ir a terapia? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Y algo que yo siempre explico es que pues, somos animales salvajes, o éramos animales salvajes, diseñados para la jungla, hay mecanismos de agresividad para la supervivencia que tienen que ser atendidos sí o sí. Entonces, de primera instancia yo diría buscar ejercitarse y buscar la meditación es absolutamente necesario para todos, no solo para los hombres. Ya en una segunda instancia diría qué señales, pues creo que hay una narrativa personal muy clara, ¿no? Hay un diálogo interno muy claro que es pensar que no sirvo, pensar que no funciono, pensar que nadie me quiere, pensar que no hay solución. Siempre el cerebro masculino es muy práctico en tanto a que a veces el suicidio no viene de un lugar emocional, a veces viene de un lugar de una conciencia muy práctica de decir estoy solo, nadie me quiere y la gente estaría mejor si yo no estuviera. Y muchas veces hay muchos hombres que piensan, mi familia estaría mejor si yo me muriera, mis amigos, mi círculo social, mi trabajo, todo sería mejor si yo no estuviera aquí. Entonces de repente, pues esos son
pensamientos suicidas que la gente no sabe que son pensamientos suicidas. Solo dicen, ay, estarían mejor si yo no estuviera. ¿Cómo detectar una mujer tóxica? Una mujer egoísta, una mujer que se victimiza y una mujer que no se responsabiliza por sí misma. ¿Qué hacer? Huir. No somos, ni somos terapeutas, porque también hay esto, ¿no? De los dos lados, hombres y mujeres. Queremos sanar al otro con amor, queremos curar al otro. No es ni nuestra responsabilidad, ni tenemos la capacidad, ni funciona, ni se va a lograr. Entonces, entiendo yo le llamo síndrome de superhéroe, entiendo esta idea de el relojero, yo te voy a arreglar, el Superman, yo te voy a salvar. Pero ni tenemos la capacidad ni el conocimiento, entonces, si tú estás viendo que hay algo que no está operando bien ahí, sal de ahí, relaciónate con alguien que sí pues trabajada, sana, y digamos que el lado congruente de eso, la otra parte de eso es que uno es responsable de estar sano, uno es responsable de, justo, yo no voy a arreglar a nadie, es mi responsabilidad sanarme, pero tampoco espero que venga alguien a arreglarme, que venga alguien a sanarme, que venga alguien a educarme, yo me educo. Muchas gracias, Luis Castilleja, el Temach. Gracias por esta maravillosa manera de visibilizar lo que sienten los hombres. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por ayudarme a estar aquí, porque esto pues, potencia lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y gracias a esta entrevista, pues espero llegar a más hombres que necesiten ayuda. Muchas gracias. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Usted fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajadora de México en Estados Unidos. La primera mujer. Y siempre le estaré agradecida. Pero vivió usted unos momentos muy complicados. Tenía usted enfrente a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Que nunca estuvo de acuerdo con mi nombramiento. Esta lucha con el gobierno de los Estados Unidos por el tema de la migración del Partido Republicano no ha de haber sido nada fácil para usted. No fue fácil, Adriana. Mi día empezaba normalmente a las 5:30, 6 de la mañana, viendo los tweets de Trump, a ver con qué nos desayunábamos. Y terminaba a las 11, 11:30 de la noche, y a veces hasta las 2 de la mañana, cuando el 6 de enero, cuando la muerte de George Floyd y las manifestaciones en Washington, cuando la matanza del Paso. Entonces eran días muy largos, eran días difíciles, eran días que había que saber qué informar, en qué momento informar, no solo al secretario, que eso era de chaleco, y a la Secretaría de Relaciones, sino al presidente de la República. Y lo tienes que hacer de manera muy sucinta y muy clara, y a veces sugerir qué es lo que deben decir o no. ¿Por qué Marcelo Ebrard no quería que usted fuera la embajadora en Estados Unidos? Mira, no lo sé, pero supongo que él como secretario de Relaciones quería tener a una persona de su confianza, no de la confianza del presidente, como embajador en Estados Unidos. Y trató de abrir una oficina paralela con Javier López Casarín. Oficina paralela que yo le dije al presidente muy claramente: señor presidente, si se abre esa oficina paralela, yo no voy a Estados Unidos, mejor deje a Ebrard que nombre O sea, había embajador. una embajadora No, nombrada. quería una embajadora nombrada y otro un representante de Ebrard, que porque él tenía un proyecto especial. Le dije, de ninguna manera. Hay una representación única e indivisible del Estado mexicano, y es el embajador de México en Washington, llámese como se llame. No hay oficinas paralelas, Y así lo hablé con el presidente y él ordenó que no se abriera. Nuestra relación con Estados Unidos siempre ha sido muy ríspida. Muy ríspida. Y siempre será muy difícil. Muy difícil. Bien dicen que tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. ¿Podremos algún día llegar a acuerdos reales sobre el tema de la migración? Yo creo que sí, no en este momento. Que haya violación a los derechos humanos, que nos acepten como migrantes. Trump tiene un discurso durísimo. Un discurso xenófobo, racista. Hacia Sí. inmigrantes latinoamericanos y mexicanos. Mira, yo creo que sí, no en este momento, pero yo creo que sí. Y hay que tener una estrategia de mediano y largo plazo.
Y esa estrategia incluye lo que ya te mencionaba, el fortalecimiento y la unidad de la comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos y de la comunidad mexicana. ¿Sí? El trabajo con ellos, no por razones electorales, sino por razones de derechos humanos, de derechos laborales, de protección de sus derechos, de empoderarlos cada vez más económica y políticamente. Ya tenemos una cantidad de empresarios increíblemente poderosos desde el punto de vista económico. La presidenta de la Cámara de Comercio de Los Ángeles es mexicano-americana. Tenemos negocios ahí increíbles. Entonces yo creo que en el momento que haya un mayor reconocimiento en Estados Unidos a la enorme contribución de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y ese es uno de los objetivos de la canciller Alicia Bárcena, que me parece muy loable, yo creo que en ese momento México tendrá más peso. ¿No le parece paradójico un poco el hecho de que siempre presumamos las remesas? Sí. Y el tema real es que muchos mexicanos salieron huyendo de este país por las crisis económicas, por la violencia, por la delincuencia, al igual que migrantes de países centroamericanos. ¿Por qué nos regocijamos tanto de recibir dinero en remesas cuando la pobre gente está viviendo hasta lo que no? Muchos de ellos siguen indocumentados. La gran mayoría. Mira, Adriana, es la pregunta yo también que me hago. Yo creo que las remesas sí muestran, por un lado, solidaridad, pero no con el gobierno, no. La solidaridad del migrante con sus familias. La mayor parte de ese dinero es para consumo diario, para pagar comida, para pagar vestido, para pagar escuelas de los hijos, de los sobrinos. Entonces, sí demuestran la solidaridad familiar, no la solidaridad con el gobierno ni con el presidente, Es la solidaridad con la familia y a lo mucho con la localidad, ¿sí? Pero yo creo que sí debería de preocuparnos el crecimiento grande de las remesas. Uno, porque sí nos indica, por un lado, o que están migrando más mexicanos y que cuando ya íbamos hacia la migración cero, es decir, que más mexicanos regresaban a México en lugar de irse, eso ya no está sucediendo y hay que preguntarnos por qué. Sí. Si es el diferencial salarial, si es la falta de empleo, si es la inseguridad, si es la violencia. Y por otro lado, creo que nos debería preocupar que un porcentaje, no sabemos cuál, de esas remesas es lavado de dinero. Y entonces eso es muy delicado. No digo que todo, sería una barbaridad decirlo, no. Sí, pero es un método. Pero es un método que se está utilizando. La organizada para sí, lavar dinero. Para lavar dinero de muchas maneras. La trata de personas, el tráfico ilícito de personas, se paga a través de transferencias vías telefónicas, de transferencias hormiga. Eso es parte de las remesas. Entonces, claro que se tiene que hacer un estudio a fondo de dónde salen, a dónde llegan, por qué cantidades, y porque hay pruebas de que en pueblos de 3,000 personas, 4,000 personas, está llegando una cantidad de dinero que no hace sentido.